una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos de vuelta en Combinación Clave y tenemos nuestra última entrevista con Mario Amuy, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas, actor de este libro que acaba de sacar, El Sol Negro. El Sol Negro, qué buen título. Pareciera una contradicción en los términos mismos de la lógica. ¿Ah? Un oxímoron, ¿cómo puede ser un sol negro? Esa es la contradicción que vamos a vivir el 2 de julio. A ver, cuéntanos. Bueno, efectivamente, cuando la luna se interponga delante del sol, va a ocurrir ese fenómeno increíble, que el sol que estamos habituados a verlo brillar, fulgurar, de color amarillo, claro, pasa a tener un iris completamente negro, pero negro gótico. Claro, pero siempre tiene un pedacito de borde, ¿o no? No, lo que hay el disco solar propiamente tal va a quedar completamente cubierto por la luna, completamente, 100% si estás en las regiones de Atacama y Coquimbo, no en Santiago. O sea, en ese caso no ves el sol. En ese caso no ves el sol y solamente ves el halo de luz que se llama la corona solar, que es maravillosa. Es maravillosa y que ahí tiene una parte más mayor, o sea, que se llama el anillo... el anillo de diamantes. De diamantes, claro. Las perlas de Bailey. Puedes ver muchos fenómenos ópticos que son realmente hermosos y únicos. Y hay que recordar que el último eclipse en Santiago fue en 1958, en octubre. El próximo es el 2064. Y eso te da una idea de lo infrecuente que son estos fenómenos. ¿Qué diferencia tiene este tipo de eclipse con el otro eclipse, el eclipse ¿lunar? Clásico, lunar? Sí. O el lunar, la única digamos, los eclipses en general son sombras que la luna y la Tierra proyectan entre sí. Entonces, en el caso de un eclipse solar, es la luna la que se interpone delante del sol y proyecta una sombra sobre la Tierra. Y el eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna y su sombra se proyecta sobre la luna. Así que siempre son juegos de luces y de sombras. Es interesante. Entre estos tres cuerpos, el sol, fuente de luz, la Tierra y la luna. Y la luna y la Tierra, que alternadamente cumplen el rol de fuente de sombra. Ahora, esto que parece cada cierto tiempo y que parece una suerte de episodio astral que observa las parábolas, en fin, que recorren los distintos astros y todo lo demás, desde el punto de vista de lo que nos permite conocer, ¿qué aprendemos de los eclipses en términos prácticos? ¿Científico? Científico. En la actualidad no mucho, aunque algunos me cuelguen por ahí. Lo que podemos aprender del Sol durante un eclipse total es sobre la corona solar, este halo de gas que lo rodea y que curiosamente está a una temperatura mucho más alta que la superficie del Sol. El Sol tiene 6.000 grados Celsius en la superficie, pero curiosamente el halo está a 1.000.000 de grados. Entonces es un tema de debate identificar cuál es el mecanismo que logra elevar ese gas a esa tremenda temperatura. Y eso se puede estudiar de la mejor manera durante un eclipse total de sol. Pero los eclipses en el pasado jugaron un tremendo rol en el avance científico, mucho más que el actual. Por ejemplo, el 29 de mayo de 1919, hace un poquito más de un siglo, se confirmó la teoría de Einstein durante un eclipse total de sol que nació en Chile, en Arica. La sombra se desplazó a Brasil y llegó a África. Y desde Brasil y África habían 2 expediciones inglesas preparadas para observar el eclipse y demostraron que la luz de las estrellas que está detrás del Sol se curva. Así como un tiro con chanfle de Alexis o de Arturo Vidal. Ese rayo de luz se curva debido a la curvatura del espacio alrededor del Sol. Y esa era la predicción de Einstein. Y se confirma así su teoría de la relatividad general. Ahora, qué cosa más increíble... La forma de probar una teoría, por eso es que los físicos teóricos no ganan premios Nobel, porque los que ganan premios Nobel son los que tienen que probar cosas que no sean desmentidas mañana por otro premio Nobel. Y por eso ganó él por los fotones y no ganó por la teoría de la relatividad. Exactamente. ¿Ah? Pero qué cosa más interesante que tú de repente pase un tiempo increíble donde tú puedas ver confirmado algo. Es notable, primero que nada, yo diría, la proeza intelectual de Einstein. Imaginarse el espacio curvo y el tiempo curvo
porque ambos se curvan, ambos se distorsionan, es algo totalmente revolucionario que los científicos de la época no lo aceptaron a la primera. Creían fervientemente en la ley de la gravedad del siglo XVII de Newton. Así que gran proeza intelectual y segundo, la gran proeza tecnológica que ha permitido ir confirmando todas las predicciones de la teoría de Einstein a la perfección. La deflexión de la luz en el eclipse de 1919, una prueba fehaciente. Y más recientemente, en el año 2016, se demostró experimentalmente la existencia de las ondas gravitacionales, esas ondas que curvan al espacio y que se desplazan desde un punto donde ocurrió un fenómeno astrofísico muy violento. Eso se confirmó en el 2016 con una tecnología súper sofisticada. Ahora, Mario, estamos conversando. El agujero negro. El agujero, bueno, esa es. Lo acabamos de ver hace 2 meses. Sí, lo acabamos de ver que no es exactamente el agujero negro, pero había que mostrar una representación de algo que se pareciera. Es una imagen de la sombra del agujero negro. De la sombra, pero la sombra. Y como tú ves una corona luminosa, tú dices, ¿cómo puede ser la sombra luminosa? Exactamente, es muy parecido al eclipse. Es muy parecido al eclipse, sí. Es cuando esta sombra del agujero negro se proyecta sobre un fondo brillante. Eso es lo que vimos, algo increíble. Vimos algo que no se podía ver. Mario Amuy, estamos conversando con él, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Mario, estamos en una época donde, curiosamente, uno tendería a pensar que los conocimientos acumulados en materia científica, todos apuntan a saber mucho más o tener una convicción más, yo te diría, transversal en materia de cómo son los distintos fenómenos espaciales, físicos y todo lo demás. Y sin embargo, tú tienes movimientos como el movimiento del terraplanismo, con más auge que nunca. Tienes movimientos en contra de las vacunas, más también, probablemente nunca tan numerosos en ninguna otra época como ahora. Gente que descree de los calentamientos globales o los cambios climáticos que puedan eventualmente ser un peligro para la sociedad. ¿Cómo se entiende esta dualidad entre un avance gigantesco de la ciencia y al mismo tiempo gente que desacredita lo que la ciencia plantea? Bueno, habría que lanzar algunas hipótesis sobre la mesa. Tírese con algunas hipótesis, Mario. Yo creo que hay mucha desconfianza mutua entre las personas. Por de pronto hay desconfianza hacia las instituciones. Sin duda. Y desconfianza hacia las personas que ocupan cargos. Y yo creo que ese mal uso del poder o esos cargos ha llevado a que mucha gente masivamente desconfíe de su vecino, desconfíe de las instituciones y también desconfíe del conocimiento acumulado. Yo creo que hay una idea detrás de esto de una teoría conspirativa, ¿no?, que nos está manipulando. Creo que por ahí puede ir la cosa. No sé, tú eres más cercano a la ciencia. Lo notable, a mí, mi modo de ver, es que uno hubiese dicho, mira, estamos a 50 años del evento, uno hubiese dicho, mira, que todavía haya gente que crea que no hubo alunizaje en julio de 1969, parecía ridículo, pero tú encuentras recientemente gente que dice, mira, yo no creo en ninguna de esas cosas y te citan las mismas explicaciones. Sí, y hay mucho prejuicio, porque tú les muestras evidencia y se niegan. Bueno, es que ahí está mi punto, viene Mario. el contraargumento de que eso es una simulación. Es que ahí está mi punto, Mario. ¿Qué tanto de lo que nosotros nos pasa respecto de eso, del descreimiento que hay o de la desinformación que tenemos, es porque la ciencia, si bien ha avanzado una brutalidad, no llega a la ciudadanía a través de los sistemas clásicos en la forma en que debiera llegar? Tienes mucha razón al respecto. Efectivamente, el académico tradicional se quedaba en la universidad, conversaba con sus pares y no sacaba ese conocimiento fuera de las aulas o fuera de los campus. Pero eso ha ido cambiando. Y hoy día tenemos científicos que estamos escribiendo libros de divulgación. Que algunos son bestsellers. Los medios de comunicación están más abiertos también a incorporar este tema en la agenda pública y tenemos periodistas que cada vez están más preparados para ayudarnos a los científicos a cerrar esa brecha entre la ciudadanía y el mundo académico.
Sí, creo que hay bastante avance, pero por otro lado también surgen por las redes sociales sin filtro ideas bastante descabelladas. Sí, Es curioso. No. yo creo que hay cosas que son interesantes decirlas. Por ejemplo, los libros de los científicos chilenos, de María Teresa Ruiz, de José Massa, el tuyo. Gabriel León. De Gabriel León, que es un difusor. Andrés Gómez, claro, Eric exactamente. Goles, que también es un gran divulgador. Por supuesto, ocupan algunos de los lugares de los libros más vendidos, mucho más incluso que en cualquier otro tipo de literatura. Se crea un ministerio hace un año y medio, año más o menos. En agosto se promulgó la ley. Se promulgó el ministerio la ley. todavía no existe. Exacto. Que todavía no tiene, no se sabe exactamente cómo puede intervenir en todo esto, pero se crea un ministerio y todo lo que se escucha en la cuenta pública prácticamente no hubo casi nada que tenga que ver con situación directamente científica o asociada al Ministerio de Ciencia. Bueno, es que eso ha sido la tradición de nuestro país. Sí, pues. Nuestras élites políticas no le han tirado mucho boleto a la ciencia. Y estamos tratando de que eso cambie. El Ministerio de la Ciencia que se promulgó el año pasado, su ley se promulgó el año pasado, yo creo que es un gran avance en haber instalado conceptualmente a la ciencia muy cerca de la toma de decisiones políticas. No es el punto de llegada, es el punto de partida. O sea, está en la institucionalidad y va a depender del ministro o la ministra que seduzcan a los quienes toman las decisiones, al presidente de la República, para que instalen la ciencia como un tema clave de nuestro desarrollo. Pero eso no se logra diciendo deme más plata, o sea, se logra realmente convenciendo de que tras la investigación científica, la generación de conocimiento, va a haber un desarrollo en el bienestar de las personas, una ciencia ciudadana. Y ahí también hemos tenido la culpa los investigadores, que hemos estado escribiendo mucho paper, que lo leen pocas personas y que no tienen impacto, es una ciencia que no necesariamente tiene impacto social. Mira, en otros países, Mario, hay comisiones, organismos, se le llaman consejos asesores, como tienen distintos nombres, científicos para el presidente de la República. De tal manera de que incluso hay un libro muy interesante que yo he recomendado muchas veces acá que se llama Física para futuros presidentes. Y que básicamente lo que establece es que tú tienes un cargo de vital importancia en el país, qué cosas no puedes dejar de saber que tengan que ver con el ámbito de la ciencia, porque de alguna manera tú vas a intervenir dentro de esa esfera. Y hay comités asesores, como te digo, comités consultores, hay diferentes organismos que asesoran a los mandamás. En Chile, por ejemplo, ¿cómo se entera el presidente de alguna situación científica que pueda pasar? O que esté larvándose. Yo creo que ahora tiene la oportunidad de conversar con su ministro de Ciencia. Entiendo que se reúnen regularmente. Por lo tanto, ahí tiene un canal de comunicación bien directo con la ciencia. Está bien, pero el ministro Cook recibe ese input, baja para abajo nomás. ¿Cuál es el input que recibe él Yo no estaba en esas reuniones, pero por lo que le he escuchado a Andrés Kuf cuando vino hace poco a la Academia Chilena de Ciencias a contarnos en qué iba el avance de la instalación del Ministerio de Ciencia, fue que él tenía buena llegada con el presidente y que incluso el presidente impartía instrucciones o prioridades de cómo avanzar en esta instalación del Ministerio de Ciencia, e incluso también en temas de políticas, aunque todavía no existe ministerio, en temas de políticas públicas en el ámbito de la ciencia. Por ejemplo, para el presidente es muy importante, por lo que le he escuchado al ministro Kub, el tema de la astronomía, pero no solo la astronomía, más bien las ciencias afines, la astroestadística, la astroinformática, la big data asociada a la astronomía. Así que te lo estoy hablando indirectamente, porque no he estado en esas reuniones. Me da la impresión de que hay un diálogo presidente-ministro que es interesante, porque además nosotros tenemos un montón de... A ver, teóricamente tenemos un montón de sensores que buscan señales de determinadas cosas, digamos. Tú tienes sensores para situaciones que tengan que ver con, por ejemplo, el nivel de agua de estanque. Tienes sensores para ver la máxima
altura, que tiene el agua en las represas, tiene sensores para incluso monitorear situaciones sísmicas. Y toda esa información tiene que ser canalizada de alguna manera, cuando adquiere características importantes, hacia algo que genere alguna política pública en caso de que haya que precaverse de algo. Y requiere un análisis. El desafío está en el análisis de la Big Data. Exacto. ¿Y cómo identificas tú patrones relevantes en todo este mar o este tsunami de datos? Y ahí entran a jugar un rol importante los estadísticos, los matemáticos, que desarrollan algoritmos para encontrar esa aguja en el pajar, esa información clave que está en un océano de datos, pero no sabes dónde está a priori. Déjame plantearte una cosa que yo varias veces lo he dicho en este programa, así que algunos me han escuchado de esto. Te pregunto sobre esa situación de cómo el presidente, la máxima autoridad, se entera de fenómenos que eventualmente tenga que abordar relativamente en forma urgente. Esto a raíz de, por ejemplo, ¿cuál es la forma en que en una película, la película es 2012, donde hay un cataclismo especial? ¿Cómo se entera el presidente de la República de aquello? Mira, parte la película con un científico metido en una fosa de seguridad en India, metido abajo una estación de monitoreo brutal de no sé qué cosa. Bueno, y este gallo, primera escena, mira los datos que le acaban de llegar, los imprime y pone cara de así como de espanto. Pone cara de espanto, el tipo agarra los datos y la cosa, toma el teléfono y llama a un ex compañero de universidad en el posgrado, el doctorado de, qué sé yo, MIT, que es en ese momento el jefe de gabinete del Chief of Staff del presidente de Estados Unidos. Y le dice, te voy a mandar una data impresionante, salvaje, que se viene encima. Y esto no lo podemos evitar. El amigo recibe el dato. Al recibir el dato, va donde su jefe, el Chief of Staff del presidente de Estados Unidos. El gallo le explica. El gallo se espanta. Y va a una reunión, una fiesta en la Casa Blanca en ese momento, donde está el presidente recibiendo unos invitados. Se acerca al presidente, le dice, presidente, necesito apartarlo un rato. Se va a su lado y le dice, mire lo que acaba de pasar, hay que tomar decisiones urgentes. Y ahí parte la película. Mírate tú el sistema para llegar al presidente y tomar, que tiene que ver con una relación personal, en fin. Pero esto es fantasía. Sí. El caso, entonces yo siempre he planteado cómo lo hacen para que llegue al presidente de la República. En Estados Unidos no hay Ministerio de Ciencia. No hay. No, pero está bien. Entonces no existe ese diálogo tan cercano. Pero sí hay el Comité Científico de Asesoría al Presidente de la República. Sí, efectivamente. Tienen otra institucionalidad distinta a la nuestra, pero, en fin, afortunadamente en Chile vamos a tener un Ministerio de la Ciencia que debiera comenzar a funcionar a comienzo del próximo año, y debiera generar un nexo muy cercano entre el presidente de la República y la persona que entiende de ciencia y que está al día en todos estos temas y que puede anunciar noticias que son relevantes para la toma de decisiones. En el caso de lo que tú has investigado históricamente, Mario, ¿qué es lo que tú señalas o dirías son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta hoy día en materia científica? Qué pregunta más amplia. Si tú dijeras, mira, yo quiero que todos los chilenos, sepan a lo menos bien estas tres cosas. Creo que el problema más agobiante que tenemos en este momento es el cambio climático, porque de eso depende nuestra supervivencia como especie. Y por lo tanto, todo lo que sea proteger la biodiversidad y proteger el clima, no alterar el clima de nuestro planeta, es fundamental. Diría que eso es lo que todos tenemos que saber. Cómo evitar emitir gases invernaderos, cómo cambiar nuestros hábitos en la vida para evitar aquello. Por ejemplo, yo no como carne. Yo tampoco. Y ni pollos ni aves, porque justamente las vacas producen mucho metano, que es un gas que, aunque sea en pequeña cantidad, produce un efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono. Entonces yo creo que tenemos que ir Tomo harto Negroni para compensar. Tomo harto Negroni para compensar. Tenemos que ir cambiando nuestros hábitos de usar más el transporte público. En fin, yo diría que tomar conciencia del cambio climático y el daño que le estamos haciendo a la biodiversidad es fundamental.
Recordemos que nosotros somos la punta del iceberg de la evolución darwiniana. Y bajo nosotros tenemos una pirámide gigantesca de biodiversidad que nos sustenta. Y por lo tanto, si empezamos a poner en riesgo a lo que nos sustenta, es cavar nuestra propia tumba. Teniendo estos cielos prístinos que Chile tiene, teniendo una costa gigantesca y teniendo un sol fantástico, Mario, ¿cuál es la razón, crees tú, por la cual nosotros no podamos ser no solamente un país culturalmente apto en materia de entender la situación de la ciencia? ¿Cómo tú acercas a la ciencia a la gente, teniendo todas estas cosas que eventualmente podrían ayudarte? Yo creo que la clave es emocionar, asombrar, tocar la fibra de la emoción. Es decir, cuando yo escribo este libro, El Sol Negro, es cierto, estoy tratando de transmitir conceptos, conocimientos, pero también estoy tratando de contar el lado humano de la ciencia. Y de esa manera te acercas a las personas. Y la lectura, ojalá, en este caso, se les haga más grata. Por ejemplo, yo cuento el caso del eclipse de 1919, donde se confirma la teoría de Einstein, y cuento las anécdotas que hay detrás. Por ejemplo, en 1914... Einstein, a pesar de que no había anunciado todavía oficialmente su teoría, le pide a un amigo alemán, colega, que vaya a observar un eclipse en el sur de Rusia para confirmar si efectivamente su teoría estaba en lo correcto o no. Y el tipo parte y llega a Rusia y estalla la Primera Guerra Mundial. Al tipo lo toman prisionero, lo mandan a un campo de prisioneros, le requisan todo su instrumento. Hasta ahí llegó el primer intento de confirmar la teoría de Einstein en un eclipse total de sol en 1914. Y lo otro divertido es, antes del eclipse de 1919, la expedición de los ingleses estuvo liderada por Arthur Eddington, un famoso astrofísico inglés. Y él era cuáquero, de una familia cuáquera, de estos devotos religiosos, muy aferrados a las bases fundamentales del cristianismo. Y él, durante la Primera Guerra Mundial, se opuso, por razones de conciencia, a ir al campo de batalla. Y casi fue declarado objetor de conciencia. O sea, una persona que está disputándole la autoridad la autoridad máxima a quienes gobiernan. Por lo tanto, era una desgracia social que si lo hubiesen declarado objetor de conciencia. Y sus colegas de la Universidad de Cambridge intercedieron para lograr que no lo declararan objetor de conciencia, y el gobierno inglés aceptó aquello siempre que, una vez que terminara la guerra, fuera a observar el eclipse de 1919 a África. Así que él fue castigado, o fue a cumplir sus deberes de guerra a la Isla Príncipe en África el 29 de mayo de 1919 por haber sido objetor de conciencia, y eso le permitió saltar a la gloria a Eddington como quien catapultó a Einstein a ser el héroe de la física moderna. Entonces, este tipo de historias yo creo que son entretenidas contarlas. Está el factor humano que permiten asombrar, emocionar a las personas. Y eso es lo que trato de hacer yo modestamente. Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, autor del libro El Sol Negro, que ya está a la venta. Está en librerías. Ya está en librerías. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde se va a ver mejor el eclipse el 2 de julio? La zona de totalidad, si te vas por la Panamericana Norte, comienza por el sur en Guanaqueros, al sur de La Serena, y termina en Domeico, al sur de Vallenar. Son 150 kilómetros. El eje central pasa por el poblado de La Higuera, que es donde el eclipse va a tener su máxima duración de 2 minutos 36 segundos. Mi preferencia es irme un poquito más al norte de La Higuera, a 100 kilómetros norte de La Serena, al poblado de Incahuasi. Porque allí, me preguntarás, el eclipse dura un poquito menos, 2 minutos 10, pero la probabilidad de que esté despejado es más alta, históricamente hablando. Así que Incahuasi estaré allí sería acompañando a todos mis amigos, amistades, estudiantes. Voy con un grupo de alumnos de un colegio de Conchalí también, que los becamos para que fueran a observar el eclipse. Así que creo que va a ser una lindísima experiencia para que las familias vayan a disfrutar esta experiencia única. El Sol Negro de Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Y gracias a todos ustedes, que tengan un buen día. El secreto del éxito es vivir la vida. Batería Hankook, mucho más.
y compra ahora el 2x1 de Asiscard y viaja tranquilo, presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.